Cuando uno tiene hijos en la edad que nosotros tenemos, entre los 31 y los 19 años, entonces ahí te recomiendan las cosas. Ahora, estoy en primer episodio Beckham. Por sugerencia de uno de mis hijos. Y lo interesante es que hoy en día ustedes saben que todas las personas exitosas vinieron de familias pobres, ¿verdad? Ustedes sabían eso, ¿verdad? Vinieron de familias pobres, muy trabajadoras. Lo digo con una cierta sonrisa, porque realmente no es así. Pero lo interesante es que todos se presentan como tales. Para aquellos que no saben quién es David Beckham, bueno, fue uno de los jugadores más famosos de Inglaterra en su momento. Hoy en día un empresario súper exitoso. Fue aquel que enseñó a los hombres a cómo ganar dinero representando marcas. Él ganó muchísimo más representando marcas como Adidas y otras de lo que ganó siendo jugador de fútbol. Pero como era apuesto también, mucha gente le daba plata por representar sus marcas. Entonces, obviamente, él viene de una familia pobre, muy trabajadora, ¿verdad? Y ahí muestran los videos de cuando él era niño. O sea, tenían cámara de video en casa, en esa casa pobre. Y él todo el tiempo, cuando no estaba en la escuela, jugaba fútbol, ¿verdad? Bueno, entonces si él venía a una casa pobre, yo venía a una casa más pobre, porque a mí no me permitían jugar fútbol después de la escuela, sino a carpier yuyo ahí afuera, ¿verdad? Yo quería jugar fútbol. El domingo era para eso, porque ahí en una buena familia menonita no se puede carpier yuyo, entonces ahí sí se podía jugar fútbol. Él se casó con una señora, y eso hay que resaltar, que ellos, a pesar de no ser creyentes, están juntos por más de 20 años, que era cantante, famosa. Y sí, del grupo de los Spice Girls, para aquellos que son de aquella época, ¿sí? Que saben lo que era eso. Y ella también, cuando la entrevistan, ella dice, yo venía de una familia humilde, muy trabajadores mis padres. Y él de otra pieza, él grita, que sea honesta. No vaya a mentir, dice. No, en serio, dice ella, muy humilde. Decirle con qué vehículo tu papá te llevaba al colegio. Y ahí le insiste, y ella no quiere decir, bueno, al final dice con un Rolls Royce. Bueno, para aquellos que no saben lo que es un Rolls Royce, es una de las marcas más caras de autos que existe en el mundo, ¿verdad? Pero vino de una familia muy trabajadora, sí. Entonces yo dije, si uno nace con estas posibilidades, el mundo básicamente está abierto. Pero ¿cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos? Gente común y corriente. Y muchas veces nosotros miramos la gente que tiene éxito y decimos, bueno, si yo hubiese tenido las posibilidades que fulano tuvo, entonces yo también podría estar en esta posición donde él o ella está ahora. Acá entre nosotros hay cantantes que cantan por lo menos tan bien como la señora Victoria, ¿verdad? Pero nunca nadie le llevó en Rolls Royce al colegio y nadie le descubrió, ningún empresario. Acá hay gente que juega fútbol tan bien como David Beckham, ¿verdad? Pero no estaban cerca de Manchester United. Nadie le llamó a los 13 años para ofrecerle un contrato. Acá hay gente tan apuesta como David Beckham. Pero interesantemente Adidas no los descubrió todavía. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos? Y ahí pongo como subtítulo el rey David, sueño ministerial en Jesús responde. Vamos a imaginarnos por esta prédica nomás que David es funcionario de Jesús responde. ¿Cuáles son las posibilidades que él tuvo en la vida? Y bueno, yo lo he dividido en dos partes. Vamos por la primera. Todos le conocemos a David como un héroe. Por lo menos todos los que nos fuimos a la escuela dominical,
Si nos preguntaban por algún héroe en la familia, o sea, en la Biblia, nosotros hubiésemos dicho David. ¿Por qué? Porque, bueno, espero que aquellos de ustedes que tuvieron ya Oanza o algo así, haya sido un poco mejor. Pero en mi caso, en la escuela dominical, siempre cuando las maestras no estaban preparadas, nos contaban la historia de David y Goliat. Que nosotros al final ya sabíamos mejor que ellas. Pero bueno, era interesante. Ahora, ¿cuáles eran las posibilidades de David de llegar a ser un héroe? En la familia, bueno, ahí se nos adelantó un poco. Él fue el último hasta donde nosotros sabemos, no sabemos si tuvo más hijos después de él porque nunca menciona. Pero él fue el último de 8 varones y de 2 mujeres. Familia de 10, por lo menos. ¿Hay alguien que viene de una familia de 10 acá? Exacto. Qué bueno. Entonces, familia bíblica. ¿Sí? Aquellos que han nacido en familias numerosas saben que normalmente al primer hijo ahí están puestas todas las esperanzas de éxito en la vida. Obviamente también mucha responsabilidad, porque aquellos que son los mayores acá me van a decir, no es cosa ser el mayor de la familia. Y que a los menores normalmente se les consiente mucho. Bueno, aquellos que son menores acá van a decir, no, eso tampoco es cierto. Así que yo estoy penúltimo en la... Y los penúltimos obviamente se llevan la peor parte. Bueno, ahí nosotros tenemos, yo sabía que ustedes sabían los nombres, pero igual los puse ahí, ¿verdad? Eliab, Abinadab, Sama, Simea, Natanael, Radai, Osem, David, y las hermanas eran Sarvia y Abigail. Sama no aparece en todas las listas, parece que él fue uno de los que probablemente murieron en alguna batalla. Sí está presente todavía cuando Samuel se va para ungir a David, ahí él está todavía entre estos, pero no siempre aparece en las listas. Pues parece que él no tuvo descendencia, que era muy común que en una familia de 10 hermanos alguien muera en aquella época. Bien, ahora en algún momento Samuel el profeta recibe la orden de Dios de ir a ungir un nuevo rey. Dios le había enviado antes para ungir a Saúl, una interesante historia de cómo le encontró y todo eso, y ahora le dice, no me gusta más, vamos a ungir un nuevo rey. Bueno, ¿cómo se hace esto? Samuel tenía una sola experiencia hasta este momento. Y en aquel momento el que Dios había elegido era aquel que sobresalía una cabeza de todo el pueblo. Entonces él lógicamente piensa que el nuevo rey tiene que ser grande, fornido, majestuoso. Y cuando él llega a Isaí y se le presenta a Eliab, bueno, para aquellos que les gusta la ética o la no ética, hay que decir que él tuvo que usar media mentira antes para llegar hasta ahí, ¿verdad? Cuando Dios le dice que vaya a la casa de Isaí para ungir un nuevo rey, él dice, si Saúl se entera me va a matar. Y Dios le dice, no le dice te voy a proteger. No le dice, mira, yo soy todopoderoso, andate nomás. Él dice, lleva un ternero y decí que vas a ofrecer un sacrificio. Bueno, no era una mentira, ofrecían sacrificio, comían el ternero y todo eso, ¿verdad? Pero la razón real no era que querían ofrecer sacrificio, sino que buscaban un nuevo rey. Y ahí cuando David le ve a Eliab, él piensa, bueno, acá ya lo tenemos. Ahí está el ungido de Jehová, acá está el que el Señor eligió. Y ahí es donde el Señor le dice esta famosa palabra. Jehová respondió a Samuel, 1 Samuel 16, no mires a su parecer, creo que eso está ahí, ¿verdad? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, después pasan toda la galería de los hermanos. Parece que todos estaban en casa, menos uno. Y cuidar las ovejas era un trabajo que no era considerado muy difícil. Si nosotros analizamos los pastores de ovejas, vemos que en muchos jóvenes de la familia que tenían que hacerlo. Entre Lea y Raquel, Raquel era la que estaba con las ovejas afuera, Lea estaba en casa. Entre Esaú y Jacob, Jacob era el que cuidaba las ovejas, mientras Esaú se iba por los bosques a buscar otras cosas. Entonces, el único que no estaba era el más joven, que cuidaba las ovejas. Entonces, si David se puso a pensar, bueno, ¿en qué momento puedo hacer algo en mi vida? Él delante de él tenía 7 hermanos. O sea, él sabía de que las chances eran muy pequeñas de que le llegue a él algo, alguna oportunidad. Porque tenés toda esa gente que son mejores que vos, que son más grandes que vos. Y a veces así nos parece a nosotros. Yo recuerdo bien a un caso de un estudiante, el IBA, él dijo, bueno, voy a estudiar otra carrera. Y le dije, ¿por qué? No, porque en mi iglesia el pastor es joven, el pastor de jóvenes es joven, ahí no hay ninguna chance que yo llegue alguna vez a hacer algo ahí. Una iglesia grande que tiene salarios, ¿verdad? Que paga. Y yo no soy profeta, pero le dije, mira, vaya a pensar eso, el reino de Dios es grande, hay muchas oportunidades y hoy en día está ahí donde él nunca pensó que iba a llegar. Con eso no quiero decir que no estudien otra carrera, está muy bien, no hay ningún problema, solamente que no sea porque no hay oportunidades en el reino de Dios. ¿Sí? Bien, entonces en la familia no había mucha oportunidad de ser un héroe. En el ejército, que es la segunda fase ahí, bueno, se nota que mi hijo me hizo el PowerPoint, ¿verdad? Porque tendría que aparecer uno por uno, así me gusta. No así que ya en todo de antemano lo que voy a decir. Pero yo podría haberle controlado, ¿verdad? En el ejército él ni entraba. Se hacía la guerra y solamente sus hermanos, los 3 hermanos más grandes se iban. O sea, ni siquiera estaba el siguiente. Le faltaba mucho. Él era el octavo. O sea, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, todo eso todavía no calificaba. Y mucho menos él. Lo único para lo que él calificaba era para ser el delivery boy del queso de su papá, ¿verdad? En algún momento el papá quería saber cómo están los hermanos, ahí están en la guerra, queremos saber si están vivos todavía o no. Y bueno, andate a ver. Y de paso llevarle un queso para el capitán ahí porque entonces siempre le trata mejor a los soldados cuando tiene un lindo queso y otras cosas, ¿verdad? Funcionaba así en aquella época, funciona así hasta el día de hoy. Hay que tratar bien a los jefes de tus hijos. Después, ahí sucede lo que nosotros sabemos, lo que sucede. Él llega ahí y ve que están preparándose para la batalla, probablemente un poco curioso porque su hermano grande le da un capeteo, le dice, ¿para qué viniste? Dejaste a las pocas ovejas que tenemos solamente para curiosear acá, en vez de agradecer que viene a visitarlo y todo eso. Así como los hermanos grandes siempre están muy agradecidos cuando el hermano menor viene a meterse en sus cosas, ¿sí? Pero él ve algo que él no puede aceptar. Ahí hay un gigante que sale y maldice al pueblo de Israel. Se burla de Israel. Se burla del Dios de los israelitas. Blasfema. Y nadie hace nada.
Y ahí es donde David dice, no, eso no puede ser. Bueno, sus chances, sus posibilidades contra Goliat eran muy pequeñas. Hasta Goliat dice que esto no es justo. Mira, este tipo viene con un palo ahí contra mí. O sea, ¿qué es esto? Yo quiero una lucha real, no una cosa como esta. Después vamos a ver que probablemente lo más significativo, la mayor de Goliat y entre David no era entre lo que hacían, sino entre lo que decían. Mientras el uno blasfemaba al Dios de Israel, maldecía al pueblo, el otro decía, mira, en nombre de este Dios yo vengo. Vos venís con toda tu armadura, con lanza y espada, pero yo vengo en el nombre del Dios de Israel. Bueno, nosotros sabemos cómo termina la historia y solo decirle a los jóvenes que así se enfrenta a una crisis. Todo el ejército que estaba ahí decía, este tipo es tan grande, no podemos hacer nada contra él. David veía al mismo tipo, decía, este tiene una cabeza tan grande, imposible no darle con mi piedra. Nunca tuve un blanco tan grande delante mío, ¿verdad? Es el mismo problema, solamente desde otra perspectiva. Después, sí se convierte en héroe. Total, a la mañana de este día, él no sabía que a la tarde él iba a ser el héroe de Israel. Que él iba a ser aquel de que todos los diarios publicaban al día siguiente. David, un mitaí de 15 o 16 años ahí, le mató a Goliat, el campeón de los filisteos. Y eso le convierte en una persona importante en el ejército. Quizás no de manera inmediata, depende un poco qué cronología nosotros seguimos, pero él hace carrera militar a partir de ahí y probablemente a los 20 años, 20, 22, ya es uno de los generales más importantes del ejército. El general de ejército. Y él, a donde él va, tiene éxito. Y todas las veces cuando dice que él tiene éxito, dice porque Jehová estaba con él. ¿Sí? Le estaba acompañando. Y ahí él experimenta algo que algunos de ustedes a lo mejor han experimentado o van a experimentar en el ministerio. Lo que yo llamo la maldición del éxito. Cuando le dicen a tu pastor principal que vos predicas mejor que él, ahí tus días están contados. Cuando le dicen al líder de la alabanza que tú cantas mejor que él, prepárate. ¿Sí? O sea, prepárate para salir, no para el escenario. Y eso es lo que le sucede a David. En una de estas, cuando regresan, las mujeres del pueblo salen y cantan. Siempre hay que tener cuidado cuando las mujeres cantan. Y dice a 1000, y eso es un gran elogio. Pero David mató a 10,000. Oh, no. Esta es una de las cosas quizás más humanas que nosotros vemos ahí. Cuando te elogian, todo va bien, hasta que dicen que al otro fue mejor. A veces digo eso como con la lluvia en el Chaco, ¿verdad? Si te llaman, dicen, en tu campo llovió 50 milímetros, aleluya, gracias Señor. Y después te escuchas que en el campo de Fabián llovió 80. Ahí está, ¿verdad? Como que en su campo más que en el mío y cosas por el estilo. Entonces, bueno, todo eso desemboca en que David tiene que huir. Y esta huida no es muy divertida. Porque dice la historia que Saúl eligió a 3,000 de los mejores soldados para perseguirle a David. ¿Cuántos tenía David? 400 más o menos.
Estos no eran soldados profesionales. Dice que toda la gente que estaba muy endeudada, o sea, toda la gente Inforcom, se fue con él. Toda la gente que no tuvo éxito en su vida, muchos de su propio pueblo de Belén, porque en aquella época era todavía lo que se considera el castigo corporativo. Sus propios padres corrían peligro de muerte a manos de Saúl, solamente porque Saúl le odiaba a él. Entonces David tuvo que llevar a sus propios padres a otro rey, el rey de Edom, pedirle que puedan vivir con él. Tuvo que abandonar su casa, abandonar su aldea. Muchos de su aldea también tuvieron que abandonarla para salvar sus vidas. Estaban 400 tipos sin armas, entrenamiento con él. Mientras tanto, Saúl venía con 3,000 de los mejores entrenados. ¿Entrenados por quién? Por David. Él los conocía. Eran sus mejores soldados. Esto es como si hoy en día a Pep Guardiola se le pide que dirija al Deportivo Yuyal contra el Manchester City. Él le conoce a los del Manchester City, él los ha entrenado. ¿Qué va a hacer con los tipos ahí del Deportivo Yuyal? Pero se espera que de alguna manera salga, y eso sería un partido de fútbol. Acá era la vida, no solamente la vida de David, sino la vida de todos sus hombres. Y lo que siempre me imagino habrá sido lo más difícil para David en este tiempo es ver que todo lo que él consiguió estos años, porque él había extendido el reino de Israel, Saúl estaba descuidando. No tenía los soldados en la frontera, sino usaba los mejores soldados. ¿Para qué? Para buscarle a él. Y él una vez dice, ¿para qué estás buscando esa pulga? No era Messi, era una pulga, ¿verdad? Dice, yo no soy más que eso, ¿verdad? O sea, en vez de usar los recursos del Estado para conservar lo que hemos conseguido, lo estaba usando para perseguirle a él. Y él sabía que sus chances de sobrevivencia eran muy, muy pequeñas. Y por eso hay tantos salmos en donde él agradece. ¿Por qué? Porque se salvó por un pelo de la persecución de Saúl. Aparte de eso, el país estaba lleno de piragües, de gente que le quería congraciarse con Saúl y decía, mira, nosotros le... Ahí él quería esconderse, pero siempre había alguien que le estaba avisando, allá está y ahí también. Bueno, la historia no podemos predicar sobre cada punto media hora, pero llega a ser rey de Israel a los 30 años. Termina la huida, Saúl está muerto, también está muerto su mejor amigo, Jonatán, y ahí él se convierte en rey, pero no sobre Israel. Todavía no. Así como Samuel le había prometido, le había ungido, Samuel estaba muerto, él no podía ir a reclamarle a Samuel. Él llega a ser rey de una tribu, de la tribu de Judá. Y pasan otros 7 años hasta que en donde hay guerra entre los hombres de David y entre los hombres de los descendientes de Saúl, que ahí estaba el hijo de Saúl que quería ser rey, con Abner, que era su general de ejército. Bueno, si no leyeron esa parte, se perdieron la mejor novela que hay en la verdad. Y ahí después de 7 años es donde por fin vienen las otras tribus y le hacen rey a David sobre todo el país. ¿Pero qué país? David, quien había ayudado a hacer Israel grande, cuando termina la batalla contra Saúl, donde Saúl muere, termina con una frase muy triste que dice, los israelitas huyeron, se escondieron en las montañas y los filisteos vinieron y habitaron en sus casas. O sea, todo lo que David había construido se esfumó ante sus ojos por la imprudencia de Saúl. Él ahora tenía que empezar a reconquistar todo lo que los filisteos le habían quitado, y después el Señor en su gracia
le permitió hacer Israel más grande de lo que nunca antes fue y bueno, nunca después tampoco fue. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? A veces nosotros pensamos que las condiciones no están dadas, no tenemos posibilidades para hacer cosas grandes. Y sí es cierto, puede ser. A lo mejor en la familia todos los otros tuvieron mejores oportunidades que nosotros. A lo mejor no calificábamos en cierto momento para una beca o para algo que nosotros quisimos hacer. A lo mejor alguien nos dio un capetén y dijo, ¿qué querés acá? Venís a curiosear nomás. A lo mejor hicimos un gran esfuerzo, ex pastores de jóvenes o actuales, hicimos algo grande en la iglesia y el pastor por su imprudencia se echó a perder todo eso. Y estamos en esa, ¿cómo voy a decir? En esta situación donde decimos, bueno, no tengo posibilidades. Y probablemente no tengamos posibilidades para ser héroes. Pero creo que todos tenemos posibilidades para ser ejemplo. Y esta es la segunda parte. Las posibilidades de ser un ejemplo para David, eso sí fueron dadas. Y quiero hablar de 3 aspectos ahí. En primer lugar, en la ética. Hace años, acá una vez hablamos de la ética. No les voy a hacer un examen sobre qué es lo que dijimos en este momento, pero ética de hacer lo correcto en la vida. Es un poco más que lo legal. Para aquellas personas que quieren saber la diferencia, yo digo, pagarle a un padre de familia que tiene 4 hijos el salario mínimo es legal, pero no es ético, porque sabemos que no puede vivir con eso. ¿Sí? Entonces es legal. Ahora tengo que cuestionarme a mí mismo, ¿le pagamos? Bueno, después vamos a hablar. Tendría que haber usado otro ejemplo, pero este es un ejemplo. David en 2 oportunidades demuestra que tiene ética. No siempre tuvo la misma ética, ¿sí? Eso también tenemos que decir. Hay gente que tiene una ética muy clara en cuanto a su familia. Hay gente que tiene una ética muy clara en sus negocios, pero no tanto en la familia. No tanto en los negocios y así viceversa, ¿verdad? Tengo un hermano en la iglesia que se dice de él que él vende todo menos su esposa. Digo, menos mal, ¿verdad? Que por lo menos eso tiene claro, ¿verdad? En 2 oportunidades, cuando él le puede matar a Saúl, él no lo hace. Y conste que sus propios hombres de confianza le dicen, Dios te ha dado esta oportunidad. Y saben, hermanos, estos son momentos muy, no quiero usar la palabra, pero no me viene otra, muy jodidos en la vida. Cuando una persona de tu propia iglesia o de tu propio consejo te dice, esta es una oportunidad que Dios te da. O para destronar al pastor, o para no sé qué otra cosa hacer. El pastor que tenemos es un desastre y bueno, ¿es de Dios o no es de Dios? Dios le hubiese castigado si en este momento hubiese dicho, bueno, terminamos el tema acá y construimos algo nuevo. No sabemos. Pero a mí me llama mucho la atención que David tiene bien claro esto. Este tipo fue ungido por Dios y si Dios lo quiere quitar de la ecuación, Él lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer. Y conste que David no tenía miedo de matar a alguien. Lo había hecho muchas veces y lo iba a hacer muchas veces. Pero a este, no. A pesar de que este era su mayor problema que tenía, y no solamente problema para él, sino para todo Israel. Entonces yo le admiro a David por la ética que tuvo, ¿verdad? En estas.
En la moral, lastimosamente, ahí es donde nosotros nos recordamos que David falló grande. ¿Sí? Él podría haber sido un ejemplo para todos los hombres de Israel y falló. Y no es que tenía demasiada, como hoy en día dirían quizás algunos psicólogos, o a veces los hombres dicen como excusa de que despertaron en la cama equivocada, que no recibieron en casa lo que estaban buscando y lo que necesitaban, y por eso se equivocaron de cama. No, David al llegar a ser rey ya tenía 6 esposas. Y a eso se le añadían después, por motivos políticos, una cantidad más. En aquella época eran tiempos diferentes, así que no le faltaba ni diversión ni variedad. Pero él se fijó en una mujer que no era la suya, que le pertenecía a otro, y eso es lo que se metió en la cabeza, y después para tapar un pecado cometió otro, cosa que no era muy inteligente. Entonces, en la moral, David no fue un ejemplo. Y eso repercutió negativamente en su reinado y en su familia, porque Dios le dice: a partir de ahora la espada no se apartará más de tu casa. Y eso fue con su propia hija, que fue violada por su propio hijo, y este hijo que fue matado por su otro hijo, y este otro hijo que después tuvo que huir, que después le trató de matarle a él, y es increíble todas las cosas que están sucediendo a partir de ahí. Y terminar con una cosa en donde nosotros vemos que sí fue un ejemplo para otras personas, en la confianza en Dios. Muchos nos hemos preguntado por qué la Biblia llama a David un hombre según el corazón de Dios. Sí, era un hombre tan pecador, tan imperfecto. Bueno, y se ha dicho que lo bueno de David fue que él fue honesto, confesó su pecado. Sí, yo digo, sí, confesó, pero ¿cuándo confesó? Confesó cuando Natán le vino y le dijo ya todo lo que había hecho. Yo conozco esta situación como pastor. Vos querés que el hermano confiesa y no te confiesa nada hasta que vos le digas: pero fulano te vio y en tal lugar y todo eso. Ah, bueno, sí, pastor, es cierto. Lo siento mucho, me arrepiento. Y recién cuando todas las evidencias están ahí. Alguna vez quisiera que alguien confiese algo que yo no sé antes ya, ¿verdad? David confesó, David se arrepintió, no pudo, ¿cómo podemos decir?, deshacer lo que había hecho. Urías estaba muerto, y conste que ese Urías no era cualquier tipo, estaba en la lista de los 30 guerreros más heroicos de David. O sea, él no mandó matar a Juan Pérez, que nadie conoce. Él mandó matar a uno de sus mejores guerreros, que tenía su casa cerca de él. Eso significaba algo en Jerusalén. O sea, él estaba dispuesto a hacer un sacrificio que perjudicaba al país. Casi lo mismo que Saúl había hecho antes. Pero bueno, ¿qué queremos decir con esto de la confianza? Quiero leer con usted un pasaje de 2 Samuel. Voy a leer de ahí porque acá tengo otra versión en la Biblia. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, el Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes.
Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat, el geteo. Tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. Yo pensé, a lo mejor era tan grande que por eso necesitaba un dedo más en todo, ¿verdad? Quedar separado, ¿verdad? Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Qué nos llama la atención aquí? ¿Puedes darle un clic más? Cuando David era joven y un gigante desafiaba a Israel, ¿cuántos estaban dispuestos a pelearse con este gigante? Nadie. Pero él se fue. Y probablemente estas palabras que él dijo, que todos escuchaban, yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel, surtieron efecto. Cuando David es mayor, para no decir viejo, a esta altura hubo 4 que se animaron a hacer lo que él había hecho. Abisaí, Sibecai, Elhanán, Jonatán. Fíjense, 2 de ellos son sus sobrinos. Dijo, tío David hizo eso. Yo puedo hacerlo también. Uno era de su pueblo, de su misma aldea. El otro no sabemos de dónde surgió, ¿verdad? Puede ser de cualquier otro de su ejército. Pero por lo menos 3 de su entorno inmediato. 3 tipos de Belén que se animaban a hacer lo mismo que él hacía. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que nosotros, como gente común y corriente, que no tiene tantas posibilidades como David Beckham y Victoria y no sé qué cuántos otros, nosotros sí tenemos posibilidad de ser ejemplos. Y quizás las cosas que nosotros hacemos de una manera intuitiva, porque yo creo que David no calculó todas las cosas que podrían suceder ese día cuando se enfrentó con Goliat. A veces las cosas que hacemos simplemente porque son correctas hacer, esto va a ser un ejemplo para otras personas. Y quizás nosotros ni nos vamos a dar cuenta, pero en algún momento alguien va a decir, bueno, yo he visto al pastor Ángel hacer tal cosa y por eso estoy haciendo. Yo le he visto a Esther que hizo así de esta manera y así por eso yo lo hice de esta manera. Yo le vi a Nelson, él hacía esta cosa y por eso lo hago así. Entonces, queridos compañeros de la lucha, quiero animarnos a todos a que nosotros no busquemos hacer héroes, porque como dice el dicho, héroes son aquellos que no lograron huir a tiempo. Bueno, disculpen, eso fue... alguien lo dijo de esta manera porque dice que los inteligentes corren antes, ¿verdad? Y los otros se quedan y se convierten en héroes algunas veces, no siempre. No tratemos de ser héroes, a veces no termina bien esta historia cuando queremos ser héroes. Pero sí podemos ser ejemplos. Y si el Señor nos da la oportunidad de ser ejemplos en la ética y en la moral y en la confianza en Dios, quizás hemos fallado en uno de estos. Quizás hemos tenido un punto débil en nuestra vida, un punto pecaminoso donde decimos, bueno, yo no fui ejemplo ahí. Pero yo creo que como David nosotros podemos recuperarnos y podemos decir, bueno, esto sí es una parte de mi vida de la cual no estoy orgulloso. Esto forma parte ahora de mi museo de las experiencias, pero sí tengo otras cosas en donde yo quiero ser de ejemplo a los que trabajan conmigo o que trabajan, no sé si decir debajo mío, vamos a decir conmigo, ¿verdad? Los colaboradores, como solemos decirlo. Oremos.
Dios nuestro Padre, en tu palabra nosotros conocemos muchos siervos y ninguno fue perfecto, excepto tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Y Señor, nosotros formamos parte de esta larga lista de siervos tuyos imperfectos. Y probablemente no tenemos todos los dones que quisiéramos tener para hacer las cosas, todas las cosas que quisiéramos hacer. No logramos hacer héroes, pero sí, Señor, queremos ser ejemplos ahí donde tú nos envías. Ejemplos en la fe, ejemplos en nuestra conducta, en nuestra ética, en la moral. Señor, para que otras personas más adelante puedan decir, yo quisiera hacer lo que fulano hizo. Y Señor, nosotros hasta podemos hablar con Pablo cuando dice, ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Queremos ser esto, Señor. Ahora que termina el año, Señor, te estamos mirando atrás por todo lo que ha sucedido en este año. Te damos gracias por todas las posibilidades que tú nos has dado para servirte, para engrandecer tu nombre sobre Paraguay y sobre el mundo, Señor, para dirigir a otras personas hacia ti, para guiarles, para alimentarles en la fe, para ayudarles a crecer, para ayudarles también a servirte a ti. Gracias por tantas posibilidades que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.